Hola a todos. Sean extremadamente bienvenidos a W2SPSP. Pausa estratégica. La carrera por los 600 suscriptores está en su punto máximo. Si eres un verdadero fanático de la historia, este es el momento. Haz clic en suscribirse ahora y asegura tu lugar en este logro. Próximo video. El tema es decisión de la audiencia. ¿Qué secreto sorprendente de la Segunda Guerra quieren que investiguemos? Comenten y decidan. Perfecto. Ahora, el contenido. Sumérgete de lleno en la historia de cómo. Las patrullas se turnaban para vigilar en la tormenta de nieve y así sobrevivir al general invierno. Vamos allá. El suelo temblaba como si la propia tierra gritara bajo el peso de una fuerza imparable. No era un temblor sísmico, sino el eco lejano de una ambición desenfrenada, de una marcha implacable que prometía reescribir el mapa del mundo. Era el otoño, y la promesa de una victoria rápida aún flotaba en el aire gélido, como un aliento caliente que se desvanecía en el horizonte. Aquella legión, compuesta por miles de hombres de hierro, se creía invencible. Sus botas, antes embarradas por el avance en tierras enemigas, ahora pisaban un suelo que comenzaba a endurecerse, el presagio de un invierno que nadie se atrevía aún a temer. Había un optimismo casi palpable, un rugido contenido de poder que resonaba a través de las filas. Los comandantes, en sus mapas, veían solo líneas de avance, ciudades a tomar, un enemigo a aplastar. El olor a pólvora y sudor aún se mezclaba con el aroma húmedo de la tierra, pero un nuevo olor, metálico y cortante, comenzaba a insinuarse, el olor del frío que se profundizaba. Ellos eran la vanguardia de un imperio, la punta de lanza de una voluntad férrea. Cada victoria anterior había alimentado esa llama de invencibilidad, cegándolos ante los peligros que acechaban más allá del campo de batalla. No solo debían conquistar a los ejércitos adversarios, sino a la propia naturaleza, en su forma más salvaje e implacable. El viento, antes una mera molestia, ahora traía consigo una promesa de hielo, un susurro amenazador de tormentas venideras. El sonido de las ruedas de las carretas, antes un ritmo constante, se convertía en un lamento arrastrado a medida que el suelo se hacía más difícil. La confianza, antes un escudo impenetrable, comenzaba a agrietarse bajo el frío creciente. Las noches se volvían más largas, más oscuras, y el silencio del paisaje, antes solo vasto, ahora parecía opresivo, lleno solo por el aullido del viento. Era el ápice de la ambición humana, confrontando la inmensidad salvaje, un duelo épico que no se libraría con espadas y mosquetes, sino con la resistencia bruta del espíritu contra la furia de los elementos. La tierra, que antes temblaba bajo sus pies, pronto se convertiría en un sepulcro helado. Esta no es solo la historia de una campaña militar, es la saga de hombres y mujeres forzados a enfrentar a un enemigo invisible, implacable, que no conoce tregua ni misericordia. El general invierno. Sus tácticas no eran de flanco o cerco, sino de frío cortante, hambre y desesperación. Sus armas, la nieve, el hielo y el viento. Cómo las patrullas se turnaban para vigilar en la tormenta de nieve, para sobrevivir a esa fuerza primordial. ¿Cuál es el coste de la arrogancia humana ante la naturaleza indomable? Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para revivir el pasado, desentrañar los secretos de la resiliencia y comprender la verdadera dimensión de la supervivencia en un infierno congelado. En los primeros días de la campaña, la máquina de guerra parecía imparable. Cada paso adelante era una confirmación de su superioridad, cada ciudad conquistada, un trofeo reluciente. Los soldados, aún alimentados por la propaganda y la gloria reciente, avanzaban con una ferocidad calculada. El terreno, aunque ya frío, era cruzado con una velocidad impresionante. Cañones pesados eran arrastrados por caballos exhaustos, pero el ímpetu de la victoria los impulsaba. Los frentes de batalla se extendían por cientos de kilómetros, un vasto río de hierro y carne fluyendo inexorablemente. El olor a pólvora quemada y tierra removida era el perfume de la conquista, el sonido de los disparos distantes, la melodía del triunfo. La confianza era un manto cálido que los envolvía, una armadura invisible contra las adversidades. Las victorias llegaban rápido, casi sin esfuerzo.
Estrategias audaces se desarrollaban con precisión quirúrgica. Los enemigos retrocedían, desorganizados, incapaces de contener el avance avasallador. En cada vivac se contaban historias de valentía, la llama de la moral elevada. Nadie cuestionaba el destino final, la victoria completa, antes de que las primeras nevadas serias pudieran siquiera pensar en caer. Ese era el plan, la promesa, la fe inquebrantable. Pero el plan, la promesa y la fe estaban a punto de colisionar con una realidad despiadada. El punto de inflexión no fue una batalla ni una emboscada. Fue un enemigo silencioso, insidioso, que se infiltraba por las grietas de cada uniforme, por cada hoguera que se apagaba. El general Invierno no enviaba exploradores, simplemente llegaba. Primero, un frío que entumecía los dedos, luego, una nevada ligera que se transformaba en una cortina blanca impenetrable. Las carreteras, antes duras, se convirtieron en trampas de lodo congelado y hielo resbaladizo. El avance, antes veloz, ahora era un arrastrar penoso, un suplicio a cada metro conquistado. El aire se convirtió en navajas invisibles, cortando la piel expuesta, congelando la respiración en los pulmones. Las máquinas de guerra, antes símbolos de poder, comenzaban a fallar. Los lubricantes se congelaban, los motores se negaban a girar. Los caballos, esenciales para el transporte, caían de agotamiento y frío, sus cuerpos rígidos rápidamente cubiertos por la nieve, transformando el paisaje en un cementerio improvisado. El olor a metal y pólvora daba paso al hedor acre de sudor congelado, de cuerpos en descomposición bajo la nieve, de desesperación. El optimismo se evaporó, reemplazado por una sensación de pánico creciente. Aquel ya no era un campo de batalla convencional. Era un infierno blanco, una trampa mortal donde el enemigo no usaba balas, sino el frío que penetraba los huesos, el hambre que roía las entrañas. A cada paso, la nieve parecía engullir la fuerza y la esperanza. Los suministros, antes abundantes, ahora eran escasos, atrapados en carreteras intransitables o perdidos en convoyes atacados no por ejércitos, sino por la furia del clima. La moral se desplomaba como la temperatura. Lo que antes era una marcha victoriosa, se transformaba en una retirada desesperada, una pesadilla congelada, donde cada amanecer no traía la promesa de un nuevo día, sino la certeza de más sufrimiento, más pérdidas. La ambición humana, tan grandiosa en su concepción, estaba siendo triturada por la implacable indiferencia de la naturaleza. El aullido del viento ahora era el lamento de los condenados. La estrategia, los mapas, las órdenes, todo se deshacía ante la fuerza bruta del general Invierno. La victoria rápida se había convertido en un cruel espejismo, y lo que quedaba era la lucha por la supervivencia, una jornada torturante a través de un desierto de hielo. El núcleo del conflicto ya no se libraría por superioridad táctica, sino por la pura y simple capacidad de soportar lo insoportable. Y esa era solo la primera fase del tormento. El verdadero horror aún estaba por venir, mientras el frío apretaba su abrazo mortal. El abrazo mortal del frío se había concretado. Ya no era un avance, sino una lucha incesante contra la propia existencia. Cada amanecer traía la certeza de más bajas, no por balas enemigas, sino por la crueldad silenciosa de la hipotermia y el hambre. Los dedos, antes ágiles para manipular armas, ahora estaban rígidos, azules, insensibles. Los pies, protegidos por botas que hacía tiempo perdieron su eficacia, se transformaban en bloques de hielo, hinchados y doloridos. La gangrena era una plaga invisible, cegando miembros y vidas con la misma indiferencia del viento cortante. Las escaramuzas se volvieron más frecuentes, más brutales. Ya no había la orden o la táctica de los primeros días. Eran encuentros de fieras hambrientas, luchando por un pedazo de pan, por un refugio temporal, por una oportunidad de sobrevivir una hora más. La sangre, caliente por un instante, se congelaba casi instantáneamente en la nieve, manchando el blanco inmaculado con un rojo oscuro, casi negro. El sonido de los disparos era amortiguado por la nevada, transformando los combates en pesadillas silenciosas, donde la muerte llegaba sin aviso, una sombra en la tormenta. Para los defensores, la naturaleza era una aliada,
Conocían cada sendero congelado, cada escondite en el bosque cubierto de nieve. Sus tácticas no eran de confrontación directa, sino de guerrilla, de emboscadas rápidas y brutales que desmoralizaban al enemigo ya debilitado. Atacaban los convoyes de suministros, los flancos expuestos, los centinelas congelados en sus puestos. El aullido del viento era su señal, la nieve su camuflaje. Observaban el colapso del invasor con una mezcla de venganza y una fría determinación. A cada cuerpo enemigo que caía en la nieve, la esperanza de su propia supervivencia se fortalecía. Pero el horror no perdonaba a nadie. Civiles, atrapados en el fuego cruzado de una guerra que no era suya, huían de sus casas en llamas, arrastrando sus pocas pertenencias por la nieve. Ciudades y aldeas, antes vibrantes, se convirtieron en esqueletos de cemento y madera, un testimonio mudo de la furia humana y la indiferencia de la naturaleza. El olor a humo y carne quemada flotaba sobre las ruinas, mezclándose con el olor metálico de la muerte. Mujeres y niños, los más vulnerables, sufrían en silencio, sus lamentos tragados por la vastedad blanca. La búsqueda de comida era una batalla diaria, y muchos sucumbían. Sus cuerpos frágiles se convertían en parte del paisaje congelado. El impacto psicológico era devastador. La línea entre la cordura y la locura se deshacía con cada día que pasaba sin comida, sin calor, sin esperanza. Soldados, antes valientes, ahora vagaban como fantasmas, sus rostros marcados por la escarcha y el terror. Algunos murmuraban oraciones olvidadas, otros reían histéricamente al vacío. La camaradería, antes un pilar de fuerza, se corroía bajo la presión de la supervivencia individual. Los hombres se robaban unos a otros, luchaban por un pedazo de carne congelada, o simplemente se sentaban y esperaban la muerte, la apatía sustituyendo cualquier vestigio de voluntad. El frío no solo congelaba la carne, sino también el alma. Las patrullas, antes rutinas militares, se convirtieron en misiones suicidas, donde cada paso podía ser el último. Los hombres se turnaban para vigilar en la nevada, sus ojos escudriñando el horizonte blanco en busca de señales del enemigo, pero también del alivio que nunca llegaba. El cansancio era una niebla constante, distorsionando la realidad, transformando sombras en amenazas y la esperanza en una ilusión cruel. La destrucción urbana y rural era total, puentes explotados, campos minados invisibles bajo la nieve, aldeas reducidas a escombros. Las armas, antes símbolos de poder, ahora eran cargas pesadas, a menudo abandonadas por manos demasiado congeladas para empuñarlas. El sonido de las explosiones, antes un terror inmediato, ahora era solo un elemento más en el concierto macabro de la guerra y el invierno. Era el núcleo del conflicto, no una batalla única, sino una miríada de pequeñas muertes, de sufrimientos indecibles, de una lucha por la supervivencia que se había vuelto más brutal que cualquier enfrentamiento armado. El general Invierno había transformado la campaña en una picadora de carne y espíritu, donde la humanidad era probada en sus límites más extremos. El infierno congelado se había convertido en una realidad tangible y no había escapatoria aparente. La trampa mortal se había cerrado. Y la única pregunta era cuántos lograrían seguir respirando cuando la primavera finalmente llegara. El aislamiento y la escasez de suministros, ese era el próximo capítulo del tormento. El aislamiento no era solo geográfico, era una prisión de hielo y silencio. Las líneas de suministro, antes cordones vitales, habían sido cortadas, transformando cada kilómetro de nieve en un abismo infranqueable. Radios congeladas, carreteras bloqueadas por nevadas implacables, mensajeros que nunca llegaban. El mundo exterior había dejado de existir para aquellos hombres, atrapados en una burbuja de frío y desesperación. La escasez de suministros ya no era una amenaza, sino una cruel realidad. Las raciones, antes escasas, ahora eran recuerdos distantes. El hambre, una bestia implacable, roía las entrañas, transformando la disciplina en delirio, la camaradería en una lucha egoísta por migajas. El olor a muerte ahora se mezclaba con el hedor acre de la desesperanza. Ya no había la fragancia de pólvora, solo el hedor metálico de la sangre congelada
y el olor dulce y nauseabundo de cuerpos en descomposición bajo la nieve. La madera de las casas, antes refugio, era ahora combustible precioso, disputado con uñas y dientes, su calor efímero un espejismo en medio del frío cortante. La comida, cualquier cosa comestible, se convertía en el único foco, la obsesión que consumía cada pensamiento. Caballos muertos, roedores, incluso la corteza de los árboles eran disputados en una batalla silenciosa por la supervivencia, una guerra interna tan brutal como la externa. Bajo la presión insoportable, la orden se desintegraba. La ley marcial se convertía en un simulacro, aplicada con una brutalidad fría y arbitraria. Desertores, saqueadores, hombres que simplemente se rendían, eran ejecutados sin piedad, sus cuerpos dejados para el hielo como ejemplos terribles. No había tiempo para tribunales, solo para la punición inmediata, un último esfuerzo por mantener las riendas de un ejército en colapso. Pero estas atrocidades internas solo profundizaban el abismo de la desesperación, minando el último vestigio de moral. El miedo al enemigo ahora se sumaba al miedo a los propios comandantes, un ciclo vicioso de terror. La trampa se cerraba también sobre los civiles. Familias enteras, atrapadas entre la furia de los invasores y la resistencia de los defensores, veían sus vidas convertirse en polvo. Soldados hambrientos, desprovistos de humanidad, saqueaban lo que quedaba, llevándose comida, abrigos, cualquier cosa que pudiera prolongar su propia existencia. Los niños lloraban de hambre. Las mujeres imploraban misericordia en medio de la destrucción. Las atrocidades eran diarias. La brutalidad se convertía en la norma. El olor a quemado y a carne en descomposición flotaba sobre los escombros, un testimonio de la barbarie que la guerra y el invierno habían impuesto. Refugiados, en éxodo desesperado, se arrastraban por la nieve, muchos sucumbiendo al agotamiento y al frío, sus cuerpos añadiéndose al macabro inventario del paisaje congelado. La resistencia desesperada de los sitiados era un grito final contra lo inevitable. Ya no había esperanza de victoria, solo el instinto primordial de luchar hasta el último aliento. Pequeñas unidades intentaban romper el cerco, no para avanzar, sino para escapar de la trampa mortal. Eran cargas suicidas, ataques nocturnos que terminaban en masacres, intentos fútiles de encontrar una salida, un camino hacia la salvación que nunca se abría. Las patrullas de vigilancia, antes una medida de seguridad, ahora eran la línea tenue entre la vida y la muerte, donde cada turno en la nevada era una prueba de resistencia que pocos superaban. El colapso moral y físico era total. Los cuerpos, antes fuertes y determinados, eran ahora cáscaras vacías, moviéndose a cámara lenta, impulsados solo por la inercia. La gangrena avanzaba sin control, la fiebre consumía a los pocos que aún tenían fuerzas para temblar. La mente, antes estratégica, estaba nublada por el hambre y el frío, incapaz de formular planes, de vislumbrar un futuro. La fe, el coraje, la lealtad, todo se deshacía bajo el peso abrumador del infierno congelado. El ejército, antes una fuerza imparable, era ahora una masa disforme de hombres moribundos, atrapados en una trampa sin salida, esperando el clímax de su desgracia. El aullido del viento era ahora el canto fúnebre de miles de almas perdidas. La trampa se había cerrado. El general Invierno no ofrecía negociaciones, solo la aniquilación lenta y agonizante. El clímax se acercaba, no con la gloria de la victoria, sino con la inevitabilidad de la derrota y la rendición, o la aniquilación total. La gran ambición humana, confrontada por la inmensidad salvaje, estaba a punto de pagar el precio final. El clímax no fue una batalla gloriosa, sino un último y desesperado estertor. El punto álgido de la tragedia se manifestó en intentos fútiles de fuga, en contraataques suicidas que más parecían actos de desesperación que estrategias militares. Hombres, con sus rostros desfigurados por el hambre y el frío, avanzaban en oleadas contra el enemigo, no para vencer, sino para encontrar un final rápido o quizás una mínima oportunidad de romper el cerco implacable del general Invierno. Sus cuerpos flacos y malnutridos se desplomaban en la nieve, añadiéndose a las pilas de muertos que marcaban cada metro de la retirada forzada. Los comandantes, antes orgullosos y confiados,
ahora enfrentaban la más cruel de las elecciones: la aniquilación total o la rendición humillante. La arrogancia había sido quebrada, reemplazada por una terrible conciencia del coste humano. Se dieron órdenes de abandonar equipo, de quemar suministros, de salvar lo que pudiera salvarse de aquella carnicería helada. Cada decisión era un golpe al corazón, un reconocimiento de la derrota no ante el enemigo humano, sino ante la fuerza indomable de la naturaleza. El olor a madera quemada y cuerpos congelados llenaba el aire, la fragancia amarga de la desgracia. La rendición llegó para muchos, no como un alivio, sino como una extensión del tormento, una nueva forma de sufrimiento bajo la tutela del enemigo. Para otros, la retirada se transformó en un infierno aparte, una marcha de la muerte, donde cada paso era un adiós a la esperanza. El coste humano era incalculable. Decenas de miles de muertos, cuerpos congelados transformados en hitos de la locura de la guerra, miles de prisioneros, muchos de los cuales no sobrevivirían al cautiverio, miembros amputados, rostros desfigurados, mentes rotas. El general Invierno había cobrado su precio final, y el silencio que siguió a la última explosión era más aterrorizante que el propio fragor de la batalla. La gran ambición había sido aplastada, y lo que quedaba era la desolación y la promesa de un legado de dolor. El campo de batalla, otrora un escenario de poder, era ahora un vasto cementerio blanco, un monumento a la futilidad de la guerra contra la naturaleza. El hielo retrocedía lentamente, pero las marcas del general Invierno permanecían. Para los pocos que sobrevivieron a aquel infierno blanco, la batalla contra el frío y el hambre había terminado, pero una nueva guerra comenzaba. La guerra contra los propios recuerdos, contra los cuerpos mutilados y las almas destrozadas. Los ojos, que un día brillaron con la llama de la ambición, ahora cargaban el vacío de quien presenció el abismo. Cada respiración era un recordatorio del aire cortante que habían inhalado durante meses. Cada toque, una evocación del dolor punzante de la escarcha. Los supervivientes cargaban las marcas indelebles del general Invierno, miembros amputados por la congelación, cicatrices psicológicas que nunca se curarían. Muchos perdieron la capacidad de sentir el calor, sus extremidades permanentemente entumecidas por el frío que les robó la carne y la sensibilidad. El hambre, incluso después del rescate, dejó secuelas profundas, alterando sus metabolismos, condenándolos a una debilidad crónica. Las noches eran acechadas por pesadillas recurrentes. El aullido del viento, el olor a muerte, los gritos de los compañeros que el hielo engulló. El silencio, antes tan deseado, se convirtió en un enemigo, lleno por los ecos de la tragedia. Ciudades y aldeas yacían en ruinas, testigos mudos de una catástrofe que trascendió el conflicto humano. Los paisajes, antes vibrantes, ahora eran un desierto de escombros y recuerdos, donde cada piedra contaba una historia de pérdida. La nieve, al derretirse, revelaba los horrores que había escondido: cuerpos congelados en poses grotescas, equipo abandonado, osamentas de caballos y hombres, un mosaico macabro de la futilidad de la guerra. El olor a descomposición, antes enmascarado por el frío, ahora emergía, pesado y nauseabundo, recordándoles a todos el precio pagado. La lección era clara, brutal, escrita con la sangre y el hielo de miles de vidas. La arrogancia militar, cuando se confronta con la fuerza bruta de la naturaleza, puede llevar a la más cruel de las derrotas. Los estrategas, en sus gabinetes calentados, habían subestimado no solo la ferocidad del invierno, sino la resiliencia de un pueblo que luchaba por su tierra, por su existencia. La creencia en la invencibilidad, en la superioridad táctica, se desmoronó bajo el peso de cada copo de nieve, de cada ráfaga de viento. El olor a papel quemado, de planes deshechos, era el nuevo perfume de la derrota. Pero en medio de la desolación, otra verdad emergió, tan poderosa como el frío. La resiliencia humana, demostrada en las patrullas que se turnaban en la nevada, en el compartir un último pedazo de pan, en la ayuda mutua en condiciones inhumanas, era un testimonio de la tenacidad de la vida. No era la resiliencia de un ejército invasor, sino la de un pueblo defendiendo su casa, su cultura, su propia alma. Mujeres, ancianos y niños, que habían enfrentado el hambre y el terror,
emergían de las ruinas con una determinación silenciosa, listos para reconstruir lo que se perdió. El sonido de martillos y sierras, aunque débil, comenzaba a salpicar el silencio. Memoriales silenciosos, erigidos en las llanuras heladas y en las ciudades reconstruidas. Libros y películas intentan capturar la dimensión del sufrimiento, la escala de la tragedia. Cada nombre grabado en la piedra, cada página volteada, cada escena revisitada, es un esfuerzo por no olvidar, por honrar a los que cayeron y por recordar las lecciones aprendidas. La historia de aquel invierno no es solo un capítulo militar, sino un épico sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. El olor a tierra mojada, a flores frescas en los memoriales, es un contrapunto al olor a muerte que un día dominó. Las cicatrices permanecen en la tierra y en el alma del pueblo, un legado eterno del invierno que devoró ejércitos, un recordatorio de que la naturaleza, en su indiferencia sublime, puede ser el más despiadado de los jueces. El impacto psicológico se extendió por generaciones. El trauma del hambre, del frío, de la pérdida, moldeó la identidad de un pueblo. El invierno, antes una estación, se convirtió en un símbolo, un guardián implacable. La memoria de aquella campaña resuena en cada leyenda, en cada canción de cuna. Es una advertencia, un grito silencioso contra la arrogancia del poder, un himno a la tenacidad de aquellos que se niegan a ser quebrantados. La vida continuó, pero nunca de la misma forma. El legado es la resiliencia que brotó de la desgracia, la vigilancia constante contra las sombras del pasado y la comprensión de que hay fuerzas en la naturaleza que ningún ejército, por poderoso que sea, puede realmente conquistar. El invierno que devoró ejércitos no fue solo una batalla perdida, fue un cataclismo que reescribió la doctrina militar y la percepción geopolítica de una era. En los gabinetes antes repletos de planes audaces y mapas de conquista, ahora flotaba el silencio pesado de la reflexión. La lección fue grabada a hierro y hielo. La logística, la planificación minuciosa y, sobre todo, el respeto por las fuerzas elementales de la naturaleza eran tan cruciales como la bravura en el campo o la superioridad tecnológica. Aquel invierno enseñó que la ambición desenfrenada, sin la debida humildad, era una invitación a la catástrofe. El olor a cenizas frías, de sueños quemados, flotaba sobre las mesas de estrategia, un recordatorio perpetuo de la fragilidad del poder humano. Las consecuencias se extendieron más allá de los campos de batalla congelados. La derrota impuesta por el general Invierno forzó una revaluación radical de toda la estrategia militar. Se desarrollaron nuevos equipos, más resistentes al frío extremo. El entrenamiento de los soldados pasó a incluir módulos intensivos de supervivencia en ambientes árticos, con énfasis en la autosuficiencia y la resiliencia mental. Pero el cambio más profundo no fue material, fue psicológico. La arrogancia que impulsó el avance inicial dio lugar a una cautela amarga, a una desconfianza inherente contra la sobreestimación de las propias capacidades y la subestimación del enemigo, ya fuera humano o natural. La memoria de la escarcha, del hambre, de la gangrena, se convirtió en un espectro que flotaba sobre cada planificación futura, un susurro helado de advertencia. La nación que sufrió bajo el yugo del general Invierno emergió transformada. El dolor colectivo forjó una nueva identidad, marcada por la resiliencia inquebrantable y por un profundo sentido de sacrificio. El invierno, antes solo una estación, se convirtió en el guardián de su memoria, un símbolo de su capacidad para soportar lo insoportable. La historia de aquel enfrentamiento no era solo un registro de pérdidas, sino un épico de supervivencia, un testimonio de la tenacidad del espíritu humano cuando se confronta con la aniquilación. El olor a pan fresco en las casas reconstruidas, el sonido de niños riendo, eran actos de desafío contra las sombras del pasado, afirmaciones silenciosas de vida. La memoria colectiva se convirtió en una guardiana vigilante, transmitida de generación en generación. Las historias de los que perecieron en la nieve, de los que lucharon hasta el último aliento, de los que soportaron el hambre y el frío, no eran solo cuentos de guerra, sino fábulas morales sobre la humildad y la resiliencia. Los niños crecían escuchando sobre el general Invierno, no como una figura mítica,
sino como una fuerza real que puso a prueba a la humanidad hasta sus límites más extremos. El miedo al frío, la valorización de la comida, la solidaridad entre los vecinos, todo eso fue moldeado por la experiencia de aquel invierno implacable. El olor a leña ardiendo en las chimeneas era más que calor. Era un ritual, una protección contra la memoria del frío que casi los consumió. La naturaleza, en su indiferencia sublime, había impuesto una lección que ningún estratega podría haber previsto. No hubo vencedores ni perdedores en el sentido tradicional. Hubo solo la fuerza aplastante del ambiente que redujo a polvo la arrogancia humana. El general Invierno se convirtió en el recordatorio de que el hombre, por mucho que se esfuerce por dominar, es solo una parte de un ecosistema mayor, sujeto a sus leyes implacables. Esta comprensión trajo una nueva profundidad a la relación de la nación con su propia tierra, un respeto mezclado con temor. El sonido del viento aullante, otrora un canto fúnebre, ahora era un llamado a la vigilancia, un eco eterno del precio de la ambición desmedida. El legado de aquel invierno no es solo un memorial de muertos, sino un faro de advertencia para el futuro. Es la historia de cómo la resiliencia humana puede florecer incluso en el más árido de los suelos, de cómo la solidaridad puede emerger del caos más brutal. Cada cicatriz en el paisaje, cada historia contada, cada lección aprendida es un ladrillo en la construcción de una memoria que se niega a olvidar. El olor a esperanza, de reconstrucción, de vida nueva, lentamente sustituye al olor a muerte. Pero la sombra del general Invierno nunca se disipa por completo. Permanece como un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la vida, de la futilidad de la guerra y del poder indomable de la naturaleza siempre al acecho. Pero la sombra del general Invierno nunca se disipa por completo. Permanece como un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la vida, de la futilidad de la guerra y del poder indomable de la naturaleza, siempre al acecho. El invierno ya no era solo una estación del calendario, era una entidad, un fantasma que acechaba los sueños y las conversaciones susurradas alrededor de las chimeneas. La nación, forjada en el crisol del hielo y la sangre, desarrolló una resiliencia casi mística, una capacidad de soportar que trascendió la mera supervivencia física y se arraigó en el alma colectiva. El olor a pino quemándose, de un buen estofado caliente, se convirtió en más que confort. Era un acto de desafío, un himno a la vida que se niega a ser extinguida. Incluso en las tardes más cálidas de verano, una ligera brisa traía consigo el eco de un frío ancestral. El olor a leña ardiendo en las chimeneas, antes un simple confort, ahora era un ritual de protección, un gesto silencioso hacia aquellos que no resistieron el frío, un escudo contra la memoria de la escarcha que devoró la carne y la esperanza. Las abuelas, con sus manos nudosas y ojos profundos, contaban a los nietos las leyendas del general Invierno, no para instigar el miedo, sino para inculcar la vigilancia, la solidaridad, la importancia de cada grano almacenado, de cada abrigo remendado. Cada historia era un ladrillo en la construcción de una memoria colectiva, una guía para un futuro más cauteloso. El sonido de pasos en la nieve, un día presagio de terror, ahora era un sonido de cautela, de respeto. La comunidad, antes quizás más individualista, ahora vivía bajo el pacto tácito de la ayuda mutua. Nadie era abandonado. La experiencia del cerco y el aislamiento había enseñado de la forma más brutal que la supervivencia era un esfuerzo colectivo, una red invisible de apoyo que se extendía por pueblos y ciudades, por familias y vecinos. La semilla de la solidaridad, plantada en el suelo helado de la adversidad, había florecido en una cultura de cuidado e interdependencia. El olor a pan fresco compartido, de té caliente en manos temblorosas, era la fragancia de una nueva fraternidad, forjada en la adversidad. El arte de la época, las canciones populares, los poemas, todos cargaban la melancolía y la fuerza de aquel invierno. Eran lamentos e himnos, elegías y declaraciones de esperanza. Las nuevas construcciones, más robustas, con paredes más gruesas, eran testimonios silenciosos de la lección aprendida, arquitectura que incorporaba la memoria del frío implacable. Cada ventana, cada puerta,
Era un baluarte contra un enemigo que no tenía rostro, pero tenía un poder devastador. El olor a cal y cemento, de la reconstrucción, se mezclaba con el olor persistente de la tierra, un recordatorio de lo que se perdió y de lo que se estaba reconquistando. La lección del general Invierno no se limitaba a las fronteras de la nación. Resonó como una alerta universal contra la arrogancia del poder, contra la ceguera de la ambición que ignora las fuerzas más elementales de la existencia. El mundo observaba y muchos aprendieron que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de preservar, en la humildad de coexistir con la naturaleza y con el prójimo. Aquel invierno sangriento se convirtió en un caso de estudio en escuelas militares alrededor del globo, un testimonio de que la más poderosa de las máquinas de guerra puede ser reducida a chatarra por la simple indiferencia de una nevada. El olor a tinta fresca en nuevos manuales de estrategia, de discusiones en salas de comando, era el perfume de una nueva era de cautela y respeto. La sombra del general Invierno, aunque sombría, había iluminado un camino hacia una comprensión más profunda de la vulnerabilidad humana. La vigilancia se convirtió en una segunda naturaleza. No era un miedo paralizante, sino una sabiduría adquirida a un coste incalculable. Cada preparativo para el invierno, cada acopio de alimentos, cada verificación de la calefacción era un acto de memoria, un tributo a los que no pudieron prepararse. Los niños, aunque libres de los horrores vividos por sus abuelos, crecían con el conocimiento de que la paz y la abundancia eran bendiciones frágiles, conquistadas con sacrificio y mantenidas con vigilancia constante. El olor de la tierra húmeda en primavera, de la vida nueva que brotaba, era un recordatorio de que, incluso después del más brutal de los inviernos, la vida siempre encuentra un camino para florecer, cargando consigo las cicatrices y las lecciones del pasado. La vigilancia se convirtió en una segunda naturaleza. No era un miedo paralizante, sino una sabiduría adquirida a un coste incalculable. Cada preparativo para el invierno, cada acopio de alimentos, cada verificación de la calefacción era un acto de memoria, un tributo a los que no pudieron prepararse. Los niños, aunque libres de los horrores vividos por sus abuelos, crecían con el conocimiento de que la paz y la abundancia eran bendiciones frágiles, conquistadas con sacrificio y mantenidas con vigilancia constante. El olor de la tierra húmeda en primavera, de la vida nueva que brotaba, era un recordatorio de que, incluso después del más brutal de los inviernos, la vida siempre encuentra un camino para florecer, cargando consigo las cicatrices y las lecciones del pasado. Esa sabiduría, esa vigilancia no se restringió a los hogares, se infiltró en las instituciones, moldeando la propia identidad nacional. Museos, antes meros repositorios de glorias pasadas, se transformaron en templos de memoria, donde los artefactos de aquel invierno helado eran expuestos con una reverencia casi sagrada. Cada rifle oxidado, cada trozo de uniforme rasgado, cada diario de un soldado congelado, contaba una historia de dolor y resiliencia. El olor a polvo y papel antiguo, mezclado con el aroma metálico del tiempo, evocaba el pasado con una claridad asombrosa. Los niños en excursiones escolares veían no solo reliquias, sino ecos de un sacrificio que fundó su propia existencia. Aprendían que la historia no era solo sobre héroes, sino sobre la tenacidad de un pueblo contra el más despiadado de los enemigos. En las escuelas, la narrativa del general Invierno se convirtió en una piedra angular del currículo. No era solo historia, era una parábola sobre la condición humana, un estudio de caso sobre la fragilidad de la ambición y la indomable fuerza del espíritu. Los jóvenes aprendían a respetar la naturaleza, a valorar la solidaridad y a comprender el coste terrible de la guerra. Poemas y canciones folclóricas, nacidos del dolor y la esperanza, eran transmitidos de boca en boca, de generación en generación. El sonido de las voces, ora melancólicas, ora llenas de una extraña esperanza, llenaba las aulas y los corazones, manteniendo viva la llama de la memoria. El olor a tiza y papel, mezclado con la inocencia infantil, cargaba el peso de una lección ancestral. Incluso las celebraciones anuales, los festivales de otoño e invierno, ganaron un nuevo significado.
El acto de acopiar alimentos, de preparar las casas para el frío, de compartir comidas calientes con los vecinos, dejó de ser una mera práctica estacional para convertirse en un ritual de reafirmación, un tributo a aquellos que perecieron. Las hogueras, que antes calentaban cuerpos en desesperación, ahora eran símbolos de unión y resiliencia, sus llamas danzando contra la oscuridad de la noche, ahuyentando no solo el frío, sino también las sombras del pasado. El olor a humo de madera y de comida casera, mezclado con la alegría contenida, era la fragancia de una comunidad que recordaba, que honraba y que, por encima de todo, vivía. La lección del general Invierno reverberó más allá de las fronteras, transformándose en una alerta universal para líderes y estrategas. El mundo, que había presenciado el colapso de un ejército orgulloso ante la furia de la naturaleza, comenzó a revaluar sus propias ambiciones y a reconocer los límites del poder humano. En escuelas militares de otros continentes, el invierno ruso o el cerco de Leningrado, dependiendo de la perspectiva, se convirtió en un caso de estudio crucial, no solo sobre tácticas de guerra, sino sobre la importancia de la logística, la moral de las tropas y, fundamentalmente, del respeto por las fuerzas ambientales. El olor a café en salas de conferencias, de papel de documentos importantes, traía consigo el peso de decisiones que, se esperaba, evitarían la repetición de semejante catástrofe. La tragedia de aquel invierno impulsó un nuevo entendimiento sobre la vulnerabilidad humana y la necesidad de cooperación global. Organizaciones humanitarias emergieron con un sentido renovado de propósito, enfocadas en mitigar el sufrimiento en zonas de conflicto y desastre, a menudo aplicando las duras lecciones aprendidas sobre supervivencia en condiciones extremas. La memoria de los civiles congelados, de los soldados hambrientos, trascendió las líneas políticas y se convirtió en un catalizador para la compasión y la solidaridad internacional. El olor a antisépticos en hospitales de campaña, de alimentos distribuidos, era la fragancia de una humanidad que, a pesar de sus fallas, aún buscaba la redención. Y en una era donde el cambio climático se convierte en una amenaza global, la historia del general Invierno asume una nueva y aterradora relevancia. Sirve como un presagio, un recordatorio vívido de que la naturaleza, cuando se provoca o se ignora, posee un poder de aniquilación que supera cualquier arsenal humano. Los científicos, en sus laboratorios y centros de investigación, ven en aquel evento histórico una advertencia sombría, un espejo de lo que puede suceder a escala global si la arrogancia humana persiste. El olor a ozono y equipo electrónico, de conocimiento en construcción, se convierte en un aroma de urgencia, un llamado a la acción antes de que otro general, quizás aún más implacable, decida marchar. La sombra del general Invierno, por lo tanto, no es solo un recuerdo de un pasado distante. Es una presencia viva, un maestro silencioso que continúa enseñando, alertando, inspirando. Nos recuerda que, detrás de toda la tecnología y poder, somos seres vulnerables ante la magnitud del planeta. Las lecciones de aquel invierno, grabadas a hierro y hielo, persisten susurrando a través de las generaciones, un eco eterno de la fragilidad de la vida y la futilidad de la guerra. El olor a sal marina, a tierra fértil y a hormigón fresco, es la fragancia de un futuro que intenta, con humildad y sabiduría, coexistir con las fuerzas que un día devoraron ejércitos. Un futuro que, se espera, aprendió la lección. Pero las marcas de aquel invierno implacable no se desvanecieron con el tiempo. Los pocos sobrevivientes cargaban las cicatrices indelebles del general Invierno, miembros amputados por la escarcha, rostros marcados por el hambre y cicatrices psicológicas que jamás se curarían, ecos susurrantes de un trauma colectivo. Ciudades enteras, antes vibrantes, yacían en ruinas, testigos mudos de una catástrofe que trascendió el mero conflicto humano, elevándose a un enfrentamiento épico entre la ambición desmedida del hombre y la furia indiferente de la naturaleza. La lección fue grabada a hierro y hielo. La arrogancia militar, cuando se confronta con la fuerza bruta y despiadada de la naturaleza, puede llevar a la más cruel y humillante de las derrotas. El olor metálico de la sangre congelada, el olor acre de la pólvora y el hedor de la muerte
se mezclaban en el aire gélido, una fragancia inolvidable de la destrucción, impregnando la memoria colectiva como una alerta eterna. No obstante, en medio de esta desolación abrumadora, la resiliencia humana brilló con una intensidad casi sobrenatural. La tenacidad demostrada en las patrullas que se turnaban para vigilar en la nevada, desafiando a la muerte a cada paso en la nieve congelada, era un testimonio conmovedor de la indomable voluntad de vivir y de la capacidad de sacrificio. Hombres y mujeres, civiles y soldados, forjaron lazos de solidaridad inquebrantables, compartiendo lo poco que tenían, calentándose mutuamente con la llama de la esperanza. Era la prueba de que, incluso en los abismos más profundos de la desesperación y la privación, el espíritu humano puede encontrar fuerzas para resistir. Pero esta tenacidad vino con un coste inmenso, un amargo recordatorio del precio de las decisiones estratégicas equivocadas, de la arrogancia que subestimó al enemigo más poderoso, el propio planeta. Memoriales silenciosos, libros y películas intentan capturar la dimensión de este sufrimiento, pero las cicatrices permanecen en la tierra y en el alma del pueblo, un legado eterno del invierno que devoró ejércitos. Al mirar las vastas extensiones blancas, percibimos que cada ruina es un grito contra la guerra, cada cuerpo congelado en la nieve es un recordatorio eterno de la fragilidad humana. Este evento no es solo una historia de conflicto, sino un épico sobre la valentía de hombres y mujeres que enfrentaron la muerte a cada turno de vigilancia, a cada paso en la nieve. Es una meditación poética sobre la brutalidad y la resiliencia frente al más despiadado de los enemigos. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.